Muy buenas compañeros, tutor y equipo. Mi nombre es Hugo Fernando Ortiz del grupo 10 para el curso de gestión del riesgo. Vamos a iniciar con el video de los 10 minutos. Bueno, vamos a hablar de la parte de gestión del riesgo. En gestión del riesgo, en la parte de empresarial, digamos de que tenemos diversos tipos de niveles de riesgo. Tenemos financieros, tenemos operacionales, tenemos administrativos. Dentro de los operacionales tenemos de almacenamiento, de transporte, de comercio internacional. Y obviamente en cada una de estas fases, como hacen parte de una misma cadena de abastecimiento, obviamente genera un nivel distinto en cada una de las fases. Por ejemplo, en las casas de centros de distribución tenemos niveles de riesgo de inventarios, en donde podemos tener fugas por déficit de controles, bien sea por falta de ERPs que nos formulen o nos controlen el nivel de inventario. Tenemos también en la parte de transporte la parte demográfica, por ejemplo en Colombia, en donde tenemos los riesgos por las entregas que realizamos nosotros a nivel nacional. Entonces tenemos también riesgos en los lead time que nos montan en los ANS o acuerdos de niveles de servicio. Eso es otro de los tipos de niveles de riesgo. También tenemos, por ejemplo, en temas de comercio internacional, obviamente algún tipo de problemas como los actuales que están en el canal de Panamá, en donde aunque nosotros podemos de pronto prever ese tipo de riesgo, que nos vamos a demorar 2, 3, 4 días más en pasar por el canal, actualmente se están demorando 8, 10 días y hasta 2 semanas. Esto hace que hayan unos retrasos que, aunque preveemos un tiempo, al final del ejercicio se pueden ampliar a muchos más. Esto recae obviamente en sobrecostos operacionales, de almacenamiento, costos de alquiler de contenedores, contratos de comodatos y todo este tipo de oportunidades o de fallas que pueden generar. Sin embargo, ¿por qué menciono la palabra oportunidades? Porque cuando tenemos riesgos, bien sea tenemos dos opciones. Una de ellas es obviamente generar pérdidas, o una segunda es tratar de utilizarlo a nuestro favor. Me explico. Si hablamos, por ejemplo, en el ejemplo del canal de Panamá, sabemos de que hay muchos buques que están atrasados obviamente para el paso por el canal. En ese orden de ideas, el riesgo es de que nuestra mercancía se nos quede o pueda ser de que te sufra algún tipo de daño o calidad, pero también puede haber una buena oportunidad porque en el momento en que nuestro buque pase, si está, por ejemplo, el material que estamos nosotros, si estoy en Colombia, si estamos importando y ese material llega y está desabastecido el país, pues obviamente va a tener una opción de vender mis productos a un mayor precio, y obviamente esto al final del ejercicio va a ser una oportunidad financiera que beneficia a la compañía. Pero si lo vemos por el riesgo en tema de pérdidas, puede ocasionar de que no pase solamente mi buque o mi mercancía, sino que pasen 5, 6 o 8 a la vez y todos traigan lo mismo que yo y todos lleguemos a la misma vez. Esto puede ocasionar retrasos en las sociedades portuarias, esto puede ocasionar retrasos y costos de almacenamiento que no estaban previstos. Esto puede ocasionar que al llegar tantos buques a sociedades portuarias el transporte se dificulte hacia los centros de distribución o al interior del país, y esto me encarezca aún mucho más el producto. Puede ocasionar también problemas de calidad en tema de mercancía, en corrugados, en golpes, en averías y todo este tipo de sucesos que pueden impactarnos en una operación de importados. En la parte, por ejemplo, de distribución nacional, entonces un factor, por ejemplo, que podríamos colocar de riesgo es en los despachos que salen hacia la costa o los despachos que salen hacia Bogotá, que muchas veces el sector de la línea antes de los túneles, en las temporadas invernales algunas veces se cierran las vías y tenemos compromisos con nuestros clientes o lead time de 24 horas, que desde Cali a Bogotá es lo más normal que generan, y al afectar un lead time obviamente nos pueden cancelar las entregas. Esto puede ocasionar que nos devuelvan un pedido completo y genere para nosotros un retraso tanto en facturación, pérdidas por transporte, por manipulación. Esto hace a su vez
de que genere un riesgo para nosotros muy alto. De allí que nosotros debemos de prever en conjunto, como lo manifestaba en una de las lecturas, en donde los riesgos se deben de mapear con todos los grupos. Me explico. Si vuelvo, por ejemplo, al ejemplo de los riesgos de transporte nacional, entonces este tipo de riesgos cuando suceden hay que empezar a mapearlos en equipo con la parte de mercadeo, la parte comercial, la parte administrativa, la parte gerencial, la parte operativa, la parte de almacenamiento, de despacho, los proveedores de transporte, en donde tenemos que visualizar que si entramos a una etapa invernal, sabemos de que tenemos que tener algunas vías en caso de que suceda algún tipo de estas eventualidades, saber qué hacer. Entonces, por ejemplo, no, tenemos que dar la vuelta, si vamos para la costa y vamos por Medellín, tenemos que irnos por el Magdalena Medio, que si vamos para los Santanderes, tenemos que dar la vuelta por San Alberto, si hubo un problema, por ejemplo, en Bucaramanga, tenemos que dar la vuelta por San Alberto. Entonces, antes de hacer despachos, tenemos que hablar con la parte de ventas y la parte comercial para manifestar de que en caso de, obviamente los costos se deben de subir en X porcentaje, para que de esa misma manera la parte comercial haga puente con los clientes y ya ellos sepan de que aparte de que va a haber un incremento en la tarifa en caso de una situación de estas, también obviamente va a haber un incremento en el lead time, que por ejemplo a Bucaramanga son 48 horas y por ejemplo en un caso de estos podríamos pasar nosotros a unas 8 o 10 horas más dependiendo cómo esté la vía. Entonces digamos de que esto es lo importante y que me ha gustado de la materia, porque permite hoy en día, como operador logístico que soy, estamos en el día a día en esta gestión de riesgo y es algo muy integral en donde tenemos que trabajar de la mano todos, con todas las áreas, no solamente las directas, sino las áreas de soporte, las áreas de tecnología, que muchas veces necesitamos nosotros que por temas de transporte no podemos realizar entrega documental en físico, sino que también tenemos que tener la opción de utilizar dispositivos electrónicos, tratar de utilizar apps que nos permitan a nosotros ser un poco más ágiles. Otro factor de riesgo que quisiera traer para cerrar mi presentación es obviamente el tema tecnológico. Creo que para todos actualmente estamos a la vanguardia de todas las compañías de tener un soporte tecnológico más fuerte, más robusto. Esto quiere decir de que precisamente los riesgos que tenemos nosotros los podemos mitigar con tecnología. Anteriormente había, digamos, una gran problemática porque todo era papel. Hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías, a las apps, podemos nosotros transferir información, bien sea de facturas, de planillas, de cumplidos, y cualquier tipo de información que llevemos en un vehículo por vía Maps y que nuestros clientes directamente descarguen la información y allí puedan generar los cumplidos. Entonces digamos de que al final del ejercicio la gestión de riesgos es completamente importante, creo que es un factor de alta importancia y de alto impacto para todas las operaciones. En la parte financiera, obviamente aún más, puesto que muchos de los problemas que también tenemos algunas veces en los presupuestos es que obviamente generamos un proyecto, en ese proyecto generamos una financiación o pedimos unos recursos, en esos recursos proyectamos algún tipo de problemas o de riesgos que se nos pueden presentar en el desarrollo del mismo, pero hay cosas que se salen de ese presupuesto o de ese riesgo. Es allí donde es supremamente importante apoyarnos con todas esas áreas que nos puedan integrar en los conocimientos que algunas veces no tenemos de la minucia o de la letra pequeña. Por ejemplo, en la implementación o en la creación de centros de distribución, obviamente hay alguna parte que es montar estructuras, montar oficinas, pero hay otra parte más específica que es la creación de un suelo. Entonces muchas veces tenemos los problemas de que los suelos no están completamente nivelados. Y cuando no están tan nivelados, entonces se nos van extra costos por placas niveladoras y todo este tipo de cosas que pueden inferir en esta parte. Y si se pueden presupuestar a que, digamos, de que tenemos X ni margen de error, pero resulta que fue aún más, entonces es donde se nos elevan los costos y nos puede generar ya obviamente problemas a nosotros para el tema de control presupuestal y de inversión de proyectos. Bueno, importante, traigo esta otra diapositiva en donde me gustó mucho por el tipo de riesgos.
el cumplimiento, que precisamente estaba enfocado hace un momento en temas de transporte, por ejemplo, el peligroso, que es obviamente las que son probabilidades que prácticamente vamos a ir casi que a pérdida, que lo sabemos, pero que aún así nosotros lo tenemos ya pactado. Eso se visualiza mucho en todos los sectores logísticos, ya que todas las mercancías que transportamos van amarradas a una póliza y esa póliza obviamente va amarrada a unas condiciones contractuales que nosotros generamos con esas pólizas para poder transportar nuestras mercancías o almacenar o el tema del manejo de personal. En la parte de control, también nos dice que identifica con la propuesta de desarrollo y control de los proyectos generados y la oportunidad, como les mencionaba hace un momento, cuando muchas veces en la parte de logística tenemos algunas problemáticas fuertes, esas mismas problemáticas y riesgos, si son muy bien manejadas y bien administradas, muchas veces esos riesgos, si los sabemos enfocar, podemos tratar de utilizarlos o beneficiarnos como empresarios en el tema de la afectación. Como le digo, toca siempre entender el concepto y el momento y el entorno en el que se está dando el riesgo para conocer y tomar acciones que beneficien a ambas partes. Obviamente siempre tratando de mantener los acuerdos de niveles de servicio con nuestros clientes y hacer de nuestras compañías mucho más productivas. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.